el doctorando candidato doctor Diego Lugo. Él pertenece al programa de doctorado de tres universidades: la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Técnica Federico Santa María y Universidad de Valparaíso. Y en esta charla nos va a hablar sobre sistemas dinámicos. Una breve introducción a los sistemas dinámicos, por favor, Diego. Cuando quieras puedes Bueno, comenzar. muchas gracias. Voy a mantener mi cámara apagada por temas de conexión para la gente que, bueno, la conexión se le puede laguear en cierto momento. Agradecer una vez más por el espacio a Carlos, Alejandra. Pensé esta charla como más introductoria, pensando en los estudiantes que pudiesen estar acá, en hablarles un poco de qué va esto, más allá de plantearles un problema que pueda ser, pueda revestir cierta complejidad que sea no abordable. O sea, mi idea es hacerme un poco entender. Entonces, esto va a ir un poco de, bueno, darles las definiciones básicas, cómo van las distintas líneas y los resultados más importantes en estas líneas, y tratar de abocar todo esto a un ejemplo donde pueda hacerles ver que estas definiciones son, entre comillas, fácilmente verificables. Y por último, hablarles un poquito del doctorado para ver si captamos a algún estudiante que en algún momento se interese por esta área. Siempre vamos a estar a la orden al respecto. Entonces, para partir desde lo más básico, o sea, como la estructura más general que puede tener esto, uno parte de un espacio topológico X, no tan general. Por lo general se pide que sea Hausdorff, segundo contable, pero para los efectos puede ser R, puede ser los complejos, puede ser la esfera de Riemann, puede ser el 0,1 o una variedad riemanniana, lo que sea que eso signifique por ahora. Voy a tratar más adelante de un poquito de decirles de qué va esta cuestión. Y bueno, F, una función continua. Cuando trabajamos con funciones continuas de este estilo, nos llama a esta cuestión un sistema dinámico discreto. Y bueno, la enésima iterada, pues bueno, es tomar cualquier punto X y hacerlo pasar por la función n veces y ver dónde cae, ¿no? A la órbita de X vamos a llamar, bueno, toda la trayectoria que sigue este X a lo largo, pasándolo por la función todas las veces que sean necesarias. A cualquier alfa en X lo vamos a llamar punto fijo si es que él nunca se mueve. O sea, si la función lo deja fijo siempre, o sea, f de alfa va a ser siempre alfa, y uno va a decir que alfa es un punto periódico si es que existe un n tal que f a la n de alfa es igual a alfa. Todo punto fijo es un punto periódico, y hay más cositas que se pueden decir al respecto, ¿no? Y desde ya partir con uno de los conceptos más importantes de la dinámica, que es la conjugación. En este caso, la conjugación topológica, ¿no? Uno puede tener dos espacios topológicos, X e Y tener dinámicas sobre ellos. A las funciones las vamos a llamar dinámicas, F y G. Y uno además tiene una función H que nos manda el espacio X en el espacio Y. Entonces uno va a decir que F y G son topológicamente conjugados si la función H es un homeomorfismo, es decir, es una función continua con inversa continua, que satisface que H compuesta F es igual a G compuesta H. Eso, en términos más cristianos, es decir, que el siguiente diagrama que está acá conmuta. O sea, que es lo mismo ir por F y bajar por H ahí, a bajar ahí por H y luego pasar por G. Esto lo que quiere decir, dinámicamente hablando, es que F y G son la misma cosa, independientemente de que ellas actúen en espacios distintos. Topológicamente, ellas se comportan igual. El hecho de encontrar conjugaciones, encontrar estas H's, siempre va a ser
un área súper rica, una línea súper rica de investigación y bastante complicada. No es fácil encontrar conjugaciones. La otra manera de enfocar esto, de hecho, la manera en la que nació la teoría fue con Henri Poincaré, cuando estaba estudiando ecuaciones diferenciales, de hecho, estudiando los modelos planetarios. Uno sabe que para una ecuación diferencial de primer orden, donde f de x es un campo vectorial en R a la n, uno sabe que bajo ciertas condiciones uno va a tener una única solución para cada condición inicial x0. Entonces, la manera como natural de definir un sistema dinámico acá es hacer variar el t y tomar para cada x0 la trayectoria correspondiente, donde entendiendo que f a la 0 en x0 es precisamente la condición inicial. Uno sabe que, bueno, para este campo, la condición inicial, uno sabe que cada solución es una trayectoria, donde uno, bueno, parte de un x0 y ahí la cuestión evoluciona. Entonces, a partir de esto fue que nació todo el estudio de la teoría. Poincaré hizo unas cosas maravillosas con esto y, bueno, nos dio comida a los que hoy día estamos aquí metidos. La meta en esta área es entender un poco el comportamiento a largo plazo de los estados del sistema al saber cómo esto evoluciona, sabiendo que tenemos la dinámica, cómo esto evoluciona, bueno, ¿qué pasa a largo plazo? Eso en términos más cristianos es comprender cómo se comportan las órbitas. Ojalá podamos decir algo sobre todas. Para ver un ejemplo aburrido, porque, bueno, ya aquí somos expertos con el tema de Pedro Alson, uno puede tener f de los reales a los reales y considerar una recta, ¿no? La función que a x lo manda en a por x. Este a puede ser mayor que 1, puede ser menor que 1, puede ser igual a 1. Si es igual a 1, es la identidad y todos los puntos son fijos, ¿no? Vista la definición de punto fijo. Si el a es mayor que 1, tenemos el comportamiento clásico. Fíjense que si tomamos un x0 que sea mayor que 0, lo iteramos por la función y va a este f de x0, f segunda de x0 sería esto, y vemos rápidamente que cualquier x0 que yo tome mayor que 0 se va a infinito. Cualquier x0 que yo tome menor que 0, al pasarlo por la f azulita, pasa exactamente lo mismo. Se va a, bueno, exactamente lo mismo no, digamos, se va a menos infinito. Y el 0 se mantiene como punto fijo. Entonces, ahí hicimos una descripción completa de todas las órbitas. Si tomo un x mayor que 0, se va a infinito. Si lo tomo menor que 0, se va a menos infinito. Y si tomo el 0, se queda fijo. Y con a menor que 1 pasa exactamente lo contrario. Si tomo un x menor que 0, se va a ir al 0. Si tomo un x mayor que 0, se va a ir al 0. Y si tomo el 0, se queda fijo. Entonces, es como aburrido porque lo podemos hacer todo en 2 minutos. Uno no tan aburrido es pensar en una ecuación diferencial lineal, x' igual a por x. Nosotros sabemos cómo es la solución para cualquier condición inicial. Tiene como solución x0 por e a la at, donde x0 es la condición inicial. Y bueno, si tomamos un x0 mayor que 0 y consideramos qué pasa al hacer variar el t, que era lo que dijimos que era el sistema dinámico, entonces, bueno, la trayectoria del punto se va a infinito, la trayectoria de ese x0 se va al infinito. Si tomamos un x0 menor que 0, su trayectoria se va a menos infinito. Y si tomamos un x0, el x0 igual a 0 nos da la solución x igual a 0. Acá podemos ir entonces a hacer lo que más o menos se conoce como un diagrama de fase, que es ver cómo se comportan las órbitas. Aquí estamos tomando, o sea, lo que estamos haciendo es que la recta donde estamos considerando qué pasa con todos los puntos, la estamos viendo de manera horizontal, y lo que estamos diciendo es que un punto que esté a la derecha de la recta rápidamente se va más infinito, uno que esté a la izquierda de la recta rápidamente se va menos infinito, y que el 0 se mantiene fijo en el tiempo. Por ahora, el último ejemplo tiene que ver con la ecuación logística como modelo de poblaciones. También en el curso de ecuaciones diferenciales, uno ve cómo es la solución de este problema para cualquier condición inicial, y el comportamiento de las soluciones para x0 distintos lo vemos acá en la parte izquierda, y el diagrama de fase lo tenemos en la derecha. Acá solo consideramos x0 positivos
porque estamos hablando de poblaciones, lo estamos entendiendo como el modelo logístico para poblaciones. Y lo que estamos diciendo es que el cociente A entre B, que siempre se me olvida qué es lo que representa en el modelo poblacional, funciona como, o sea, asintóticamente las soluciones, si parto de un punto, una población superior a ese A entre B, me voy a ir hacia ella, y si parto de una población menor a entre B, de nuevo voy a crecer hasta donde esté mi umbral A entre B, manteniéndose de nuevo la solución x0 igual a 0 fija. Y la solución x0 igual a entre b fija no es descabellado si es que pensamos que a entre b es el 0 de esta parte del polinomio y el 0 es la raíz de la otra parte del polinomio. Una vez acá de nuevo tenemos el diagrama de fase donde veríamos cómo se comportarían las cosas, ¿no? Entonces esos ejemplos son como sencillos y bueno, ¿dónde está la parte difícil de esto? Pues depende del enfoque o las líneas en las que estemos trabajando, ¿no? Hay distintas líneas, las pongo entre comillas porque en realidad por lo general se están hermanando, ¿no? Siempre estamos apoyándonos en otra para poder decir cuestiones. Y bueno, depende de la estructura del espacio de estados X, ¿no? Si tenemos topología, pues tenemos dinámica topológica. Si trabajamos sobre espacios medibles, entonces tenemos lo que se llama teoría ergódica. Y si tenemos una variedad riemanniana y una función diferenciable, entonces trabajamos lo que es sobre dinámica diferenciable. Si tenemos un espacio de finitos puntos, por ejemplo, donde esos finitos puntos, por ejemplo, pueden estar relacionados con un grafo y sucesiones, entonces estaríamos hablando de dinámica simbólica y así sucesivamente. O sea, hay dinámica compleja, hay dinámica homológica y lo que sea. Y uno va ahí subiendo y subiendo y subiendo. Uno lo que pide es que esta dinámica que uno considera entre su espacio preserve la estructura. Si uno está trabajando en dinámica topológica, entonces lo menos que le puedes pedir a la función es que sea continua para que preserve abiertos por imagen inversa, ¿no? Que es lo que hacen las funciones continuas. Si uno tiene teoría ergódica, si uno está trabajando en teoría ergódica, uno lo menos que pide es medibilidad y que la medida en este espacio medible sea f invariante. Más adelante vamos a definir un poquito lo que eso significa. Y en dinámica diferenciable, en una variedad riemanniana que para los efectos es un objeto suave en el que puedo hacer cálculo diferencial. Si ustedes piensan en el círculo, por ejemplo, en el círculo unitario, uno sabe que un pedacito de círculo se parece a la recta, se parece a una recta. Uno tiene por la tangencia, uno traza la recta tangente por un punto ahí y bueno, uno puede aproximar el círculo, o sea, ese pedacito de círculo por la recta. Entonces, en esencia, vía ciertas cuestiones más o menos complicadas que no tienen nada que ver con el objeto de la charla, uno en ese objeto que es el círculo, uno hace cálculo diferencial. Entonces ahí uno haría cálculo diferencial como lo haría en la recta. Si uno piensa en la esfera, uno haría cálculo diferencial como lo haría en el plano y así sucesivamente, todo esto de manera local y precisamente para enriquecer esta cuestión y poder estudiar lo que a los dinámicos nos encanta, que es el caos. Yendo más hacia adelante, bueno, en dinámica topológica uno tiene un concepto bastante básico que es la transitividad. Donde si uno tiene un par de abiertos cualesquiera, uno dice que la dinámica es transitiva si es que existe alguna iterada que conecta un abierto con el otro. O sea, yo parto de dos abiertos cualesquiera, si lo vemos aquí en el dibujito, y lo que estoy diciendo es que va a existir una iterada en la que f de u, bueno, corta a b, ¿sí? Aquí este sería mi f a la n de u. Esto dicho en un castellano más chévere, es que no puedo separar el espacio, no puedo la dinámica no me separa el espacio. Siempre puedo ir de un punto al otro, o sea, de un abierto al otro, de un conjunto al otro, es decir, no puedo separar topológicamente el espacio por la dinámica. Un concepto un poco más allá, un poco más fuerte, es el de mixing. Ahora parto también de dos abiertos, pero aquí el n que existe no es solamente que llego al abierto B, sino que a partir de ahí no dejo de tocar al B. Es como que estos locos se casaron, digamos. En f a la n de B estoy aquí. En f a la n de u, sorry.
Y bueno, si considero iteradas más allá, f a la n más 1, f a la n más 2, pues siguen cayendo dentro de B. Y eso no lo dejaron de tocar nunca jamás. Y después está el concepto, digamos, más fuerte de todo esto, que es la minimalidad, en el que, bueno, lo que pedimos es que la órbita de X, la definición es que la órbita de X, la clausura, nos dé todo el espacio. Es decir, que toda órbita que yo tome en el espacio es densa. En dinámica diferenciable, de los conceptos más, como que lo primero que se estudia es el concepto de hiperbolicidad. Como les dije, una variedad riemanniana en esencia es un objeto que por ahora lo vamos a considerar dos dimensional, sobre el que puedo hacer cálculo diferencial de una manera razonable, digamos. 5 minutos, Diego. ¿Ya me quedan 5 minutos? Sí. Bueno, lo que se estudia acá es tener la derivada al tener la derivada de un punto fijo hiperbólico, a partir de los autovalores pensar qué pasa cerca de ese punto. Y básicamente, si uno tiene un autovalor que es menor que 1 y un autovalor que es mayor que 1, para que concuerde con la definición de hiperbolicidad, lo que uno dice es que localmente, sobre la variedad, los puntos se comportan como se comportarían para el gráfico lineal. Y para a partir de él, a partir de este concepto de punto fijo hiperbólico, aparecen teoremas como el teorema de Harman-Grobman, que si lo recordamos el concepto de conjugación, lo que dice es que si tengo un punto fijo hiperbólico para una dinámica, esa dinámica es localmente conjugada a la derivada. Pensando la derivada ahora como un operador lineal que actúa en R2. Entonces, súper importante, tenemos conjugación topológica, después aparece el teorema de la variedad estable, que nos dice que esa conjugación es en efecto diferenciable en un entorno del punto fijo hiperbólico. Pensar en sistemas dinámicos medibles, entonces sería tener ahora un espacio para un setting, digamos, adecuado y más sencillo, tener un espacio métrico compacto, tener una función medible, y el concepto de medida invariante es que, bueno, la medida de la preimagen, por eso pedimos medibilidad, para que la preimagen de un medible sea medible, entonces la medida de esta preimagen sea igual a la medida del conjunto, que es equivalente a pedir que para cualquier función medible acotada, la integral de la función compuesta con f respecto a la medida sea lo mismo que la integral de la función respecto a la medida. Para acá el concepto parecido con la teoría ergódica a la transitividad es la ergodicidad. Uno dice que una medida es ergódica, bueno, si es que tengo un conjunto cuya preimagen es el mismo A, esto es lo que llamamos en el sistema dinámico un conjunto invariante, ese conjunto o mide 0 o mide 1. Visto que tuviese una medida invariante, entonces uno puede decir que si uno tuviese un conjunto medible con medida positiva, en esta onda de entender qué pasa en el futuro con la órbita de ese punto, pues el teorema de recurrencia Poincaré nos dice que si parto en ese conjunto, casi todo punto que esté en ese conjunto va a volver a él infinitas veces. Entonces como que, oye, ya estamos sabiendo un poco. Con la frecuencia de retorno se trabajan los conceptos de ergodicidad, se puede definir una función como un límite, un poquito, el límite existe, hay que probar que existe, esta función se llama tiempo promedio de retorno, y un teorema potente de la teoría ergódica nos dice que esa función existe, que es medible y que su integral en efecto es la medida del conjunto. Si la medida fuese ergódica, la cuestión es que para cualquier punto esta integral es constante y precisamente es la medida del conjunto. La función es constante y es constantemente igual a la medida del conjunto. Si la mu solamente es invariante, entonces uno tiene una función cuya integral es la medida del conjunto. En el ejemplo que les quería dar, bueno, quería hablarles un poco de cómo se obtiene el círculo como una clase de equivalencia de la recta. Básicamente uno toma como clases en la misma clase de equivalencia los puntos cuya diferencia es un entero, por eso tengo el 0 aquí marcado con amarillo, el 1 con amarillo y el 2 con amarillo, porque ellos van a la misma clase de equivalencia.
en verde clarito, fíjense acá estarían como los medios, ¿no? Que estaría un medio, aquí estaría 3 medios, aquí estaría menos un medio. La diferencia es entera, van a la misma clase de equivalencia. Y uno lo que está diciendo entonces es que como el 0 y el 1 están en la misma clase, uno lo que hizo con la recta fue hacerla un circulito donde aquí el 0 es equivalente con el 1. Sobre ese espacio, sobre ese círculo, uno puede definir la dinámica siguiente. Uno toma un ángulo del círculo, lo duplica, y esto de módulo 1 es como estamos pensando el círculo, como el 0, 1, con el 0 relacionado con el 1, lo que tengo es que, una vez que yo multiplique por 2, por ejemplo, el 2 tercios, lo voy a mandar al 4 tercios. Entonces, módulo 1 es quitarle su parte entera. Tendría que tener entonces el 1 tercio. Un minuto. Un minutito. Está. Entonces, a partir de él, uno puede tener dinámicas, uno puede tener fórmula para los puntos periódicos. Si uno quisiera un punto periódico de periodo n, uno lo puede calcular y entender que es de esta forma, k partido 2 a la n-1. O sea, uno tiene infinitos puntos periódicos para esto, ¿no? Partiendo, por ejemplo, de que el 1 tercio es periódico de periodo 2. El 1 tercio va al 2 tercios y el 2 tercios va al 4 tercios, que se escribe como 3 tercios más 1 tercio, por lo tanto se vuela la parte entera, que sería 1, y nos quedaríamos con el 1 tercio. Y así uno ve que tiene infinitos puntos periódicos, ¿no? La representación gráfica de esto sería algo como de este estilo. Fíjense que el 1 medio va al 1. O sea, lo que estaríamos diciendo es que cada mitad del círculo, su imagen es el círculo completo. Entonces, conceptos como transitividad, uno tomaría 2 abiertos acá. Estas son rectas con pendiente 2. Y uno, para llegar, por ejemplo, de este abierto U a este abierto B, basta hacer unas pocas iteradas de la función. Cada vez que yo itere este abierto, él se multiplica por 2 su longitud. Entonces, si me lo traigo por la identidad, pues me quedaría un abierto más grande. Si lo vuelvo a iterar, me quedaría un abierto más grande y en algún momento voy a tocar a este. En algún momento voy a tocar a este y ahí estaría probando transitividad. Y no solo transitividad, también estaría probando que la cosa es mixing. Minimal no podría ser porque tengo puntos periódicos. Al tener puntos periódicos no puedo tener minimalidad. Y así hay otro montón de cosas que se pueden decir de esta. Es una de las dinámicas más simples de ver, más simples de pintar, y tiene toda una gama de efectos caóticos que son súper interesantes, pero que no dan para la charla, una charla de 20 minutos, digamos. Espero haberlos entretenido un poco. Y finalmente decirles que en Valparaíso el área de sistemas dinámicos tiene un grupo bastante interesante de académicos. Quería un poco ponerles, si es que están viendo, pues la página del doctorado, donde pueden ver las distintas líneas de investigación que tenemos. Somos un doctorado de 3 universidades. Donde ustedes al entrar a una, pues, o sea, al entrar al doctorado son automáticamente alumnos de las 3. Y bueno, entre las líneas, así como para que vean qué se hace acá, bueno, hay análisis numérico, hay procesos estocásticos, modelación estadística, optimización, teoría de números, control DDP, análisis no lineal, matemáticas discretas nuevas, se abrió este año, y por supuesto la más chévere de todas, que es la de sistemas dinámicos. Muchas gracias Diego. una vez por la oportunidad, y bueno, si tienen alguna preguntilla sería muy chévere. Bueno, estamos abiertos para preguntas. ¿Nadie? Todo el mundo te entendió todo, Diego. Sí, sí, Armando. como Armando. Bien ahí. Armando, puedes abrir tu micrófono. Listo. Diego, una pregunta un poco tonta, ¿no? Analizabas el ejemplo del exponencial, Sí, pero vi que, si no me equivoco, supusiste el valor de A positivo. Entonces, sí. sería bueno que explicaras un poco qué
O de repente aclarar qué ocurre cuando A es negativo en ese caso, con la dinámica, el diagrama de fases y todo eso. Claro, 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 no, en el ejemplo, sí, muy bien ahí, Armando, ese se me escapó, en la carrera se me escapó. En efecto, cuando el A es negativo, pues pasaría el efecto contrario, ¿no? Si partiera de un X0, vamos a hacerlo con otro colorcito. Uno sabe que la exponencial, cuando tiene exponente negativo, pues tiende a cero a medida que t va a infinito. Entonces, si partiera digamos, de este X0 que está acá, entonces el comportamiento sería este. Bueno, Claro, si no, claro. sorry. Algo así. Si partiera de un X0 acá, el comportamiento sería este. Y el diagrama de fase, En pues fases sería, cambia, claro, claro. cambia. Sí, aquí, Claro. bueno, uno habla de puntos fijos atractores, fuentes, sumideros, como ustedes lo Sí, sí, quieran sí. ver. Y bueno, hay toda una teoría al respecto. Diego, antes de que se me pase otra duda. Tú hablas, por ejemplo, de F a la T. Ahí te sigues refiriendo a las órbitas. Aquí, o sea, variar el t es el sistema dinámico. Tú sabes que, o sea, cuando tú tienes la solución, tu solución es una trayectoria, digamos, gamma de t, Claro, ¿sí? Que está casada con el x0, que el x0 es la condición inicial, o sea, de claro, donde claro, tú claro. partes. Sí, 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 sí. Acá, tú partes de un punto x0 y la órbita del x0 es precisamente variar el t. Claro, claro. Ok, ok, El sistema dinámico se te da a ti variando el t. ok, ok, ok. Listo, chévere, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Lo que pasa es que no quería hacer un comentario, pero no sé cómo levantar la mano. Acá que estaba buscando y que va, no consigo el En sitio. las reacciones. Sí, en las ¿En la? reacciones, en la parte de abajo, en donde está el muñequito de las reacciones, en la parte de abajo te aparece levantar la mano. Ah, ya vi. Ok, perfecto. Ya lo sé para la próxima. Ok, bueno, Diego, muchas gracias por tu charla. Muy interesante, sobre todo para mí, debido a lo del estudio de la dinámica, ¿no? De Claro, que estamos en la parte de acá, por ejemplo, estuvimos un grupo trabajando en dinámica de los métodos iterativos para resolver ecuaciones no lineales en la esfera de Riemann. Entonces ahí obtuvimos algunos resultados interesantes tanto a nivel de tesis de pregrado, tesis de posgrado y bueno, y algunos otros trabajitos de investigación que hicimos. Pero vi la conexión justamente con ese enfoque que es muy diferente a lo que nosotros hacemos y incluso algunos teoremas que tú presentas allí, nosotros le tenemos nombres diferentes, como unos lemas, el lema de Fatou y algunos claro, otros. porque el enfoque para ahí es el enfoque de la dinámica compleja. Correcto. Entonces, en efecto, fíjate que esta cosa que está acá, estudiar esta función logística como polinomio, o sea, no vista como ecuación diferencial, sino como polinomio, sería el equivalente a estudiar en el plano complejo la función z cuadrado más c. Ajá. Entre Entonces, otras. dinámicamente hablando, entre otras, o sea, porque todo Ajá. polinomio de grado 2 se puede reducir a este. Claro. De alguna manera sería conjugado, o sea, todo polinomio de grado 2 es conjugado a esta dinámica. Entonces solo basta con estudiar a este parámetro, de donde salen dibujitos muy interesantes, pero ese teorema de Fatou o de Julia, dependiendo de quién, De Julia, claro. de quién lo estés trabajando, lo que te dice es que, bueno, para esa dinámica, si uno pensara el plano complejo, uno lo que tiene es que el círculo es invariante y uno va a tener dos puntos fijos, que van a ser dos puntos fijos atractores, que van a ser el cero y el infinito. O sea, cualquier cosa que yo tome acá se va a ir a infinito, cualquier cosa que yo tome acá se va a ir al cero, y en ese círculo que está ahí me queda todo invariante y bonito para c igual a 0. Ojo, esto es para c igual a 0. Y fíjense que justamente ese circulito que está ahí, el círculo unitario, y la dinámica de z cuadrado en ese círculo unitario es precisamente esta señorita que está acá. Por eso nosotros acá bautizamos a esta señora como la favorita de los niños. Ok. De hecho, nosotros no trabajamos con z cuadrado más c, sino con el producto de z menos a por z menos b,
donde A y B son la raíz de un polinomio de segundo grado, porque nos interesa Claro. el enfoque desde ese punto de vista. Pero bien, Sí, bien interesante. Todo, o sea, para mí me gustó mucho tu charla debido a eso, por la conexión que tiene con lo que hemos trabajado acá. Perfecto. sí, Que esta sí. es la dinámica que están haciendo, el estudio, perdón, el enfoque que están haciendo la gente que trabaja en sistema dinámico del IBI, que es, ¿sabes que no me acuerdo el nombre de un francés? Arnaud, Ah, no, Arnaud exacto. Mernoin. El mismo. Perfecto. Correcto. Entonces, bueno. Gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. Y vamos a agradecer también a César, que discúlpame, César, no te aplaudimos la charla anterior. Entonces, agradecemos.